Naturales. Segundo año de bachillerato. Cambio climático. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos nuevamente a su clase de ciencias. En esta ocasión vamos a continuar tratando los contenidos acerca de los problemas ambientales globales y también un poco de ecología. Bueno, estos temas los vamos a tocar como hemos venido haciendo desde antes, pero nos vamos a centrar estrictamente en el cambio climático y en sus consecuencias. Probablemente ya estés bastante relacionado con esta temática debido a que hemos venido dejando algunas pistas a través de las últimas clases. Sin embargo, conviene que nos centremos en unos conceptos principales antes de comenzar. Bien, lo primero que vamos a preguntarnos es ¿qué es el cambio climático? Pues bueno, hay que saber que este fenómeno puede ser tanto de origen natural como de origen antrópico, es decir, humano. Para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, este se refiere a todas aquellas variaciones en el clima que son debidas directa o indirectamente a las actividades humanas que cambian la composición atmosférica global. Y esta composición obviamente crea una alteración del clima que puede ser comparable con otros periodos de tiempo semejantes. Ahora bien, para el panel intergubernamental sobre el cambio climático, la definición es un poco más sencilla, pues básicamente nos dice que son variaciones en el clima debido a aspectos que pueden ser de índole natural o antrópica. Desde la perspectiva de la climatología, también es un poco más corto y más enmarcado este concepto y podemos decir tranquilamente que es una variación en los patrones del clima de la Tierra a una escala grande o global. Esto incluye entonces la interacción entre los sistemas climáticos que básicamente son la atmósfera, la geósfera, la hidrosfera, incluso la criosfera y la biosfera inciden en el cambio del clima. También hay muchos fenómenos externos a la Tierra que pueden incidir directamente en un cambio climático. Por ejemplo, una variación en la incidencia de la radiación solar sobre la Tierra o también una variación en el eje de inclinación de la Tierra con respecto a la eclíptica. Son algunas consecuencias o más bien algunas variables externas al planeta que inciden directamente en un cambio de clima. Pero también puede ser que una variable interna como los movimientos de la corteza terrestre o la actividad volcánica e incluso la actividad de organismos alteren el clima. Es decir, si lo ponemos en perspectiva, hay muchas variables que inciden en que el clima puede cambiar y variar directamente la temperatura es uno de esos fenómenos que incide directamente en todo el clima. Ahora, seguramente esto ya te está pareciendo un poco complicado, así que no te preocupes, vamos a ver una pequeña cápsula donde abordaremos algo acerca del cambio climático de origen antropogénico que estamos viviendo actualmente. Veamos. Todo el mundo habla del cambio climático, pero para entenderlo mejor, primero debemos saber qué es y cómo funciona el clima, porque el clima no es exactamente lo mismo que el estado del tiempo. El estado del tiempo son las condiciones de la atmósfera, como temperatura, lluvia y humedad en cierto lugar y tiempo. Este puede variar en un mismo día. En cambio, el clima es el promedio de esos estados del tiempo en un periodo mayor a 30 años. Por ejemplo, una región puede tener un clima árido a pesar de que un día llueva o que un año sea más cálido que otro. El clima en la Tierra es el resultado de la interacción entre la atmósfera, los océanos, las capas de hielo, los continentes y los seres vivos, en donde el Sol funciona como un motor que brinda energía a todo el sistema. Cada región del planeta tiene un clima particular que depende de la latitud en la que se ubica. Por eso en el Ecuador hace más calor que en los polos. La altitud. A mayor altura, menor temperatura. El relieve geográfico y los vientos predominantes, que influyen en la humedad y la precipitación.
así como de la cercanía con el mar y de las corrientes oceánicas. Desde la revolución industrial hemos alterado la composición de la atmósfera y, como en cualquier sistema, si uno o varios de sus componentes se alteran, todo el conjunto se afecta, produciendo eventos climáticos extremos e impactando a ecosistemas, especies y al ser humano. Ahora que tenemos más claro las variables que intervienen en el cambio climático, pues vamos a abordar un poco cuáles son las causas que lo están produciendo actualmente. Así también vamos a hacer un pequeño repaso por la historia de cómo nos dimos cuenta de estos fenómenos. ¿Es real el cambio climático? Para que quede claro desde el principio, sí. No hay duda al respecto. La temperatura promedio del mundo ha acelerado su aumento en las últimas décadas. En muchos lugares del mundo, como América, Australia y Asia, el calor ha alcanzado récords a los que no se había llegado en un siglo. Otras señales son el derretimiento de hielo en varios puntos de la Tierra, el aumento en el nivel del mar y cambios en los patrones climáticos. Por ejemplo, los huracanes y tormentas tropicales son cada vez más frecuentes e intensos. La primavera está empezando antes. Si la tendencia sigue igual, la temperatura podría aumentar 10 grados en el presente siglo. ¿Qué está causando el cambio climático? Se ha hablado de causas naturales como erupciones volcánicas, cambios en la actividad solar o en las corrientes marinas. Pero todos estos factores son minúsculos cuando se les compara con el más importante, la actividad humana. Pero si los humanos hemos estado en este planeta desde hace cientos de miles de años, ¿qué hemos hecho diferente en los últimos 150 años? Pues sucede que alrededor de 1850 se desató la llamada Segunda Revolución Industrial. Se detonaron las industrias del acero, la química y sobre todo la del petróleo y la automotriz. Además, aumentó espectacularmente la producción de personas que consumimos derivados del petróleo y generamos gases de invernadero. Los gases de invernadero son gases que, al quedarse en la atmósfera, evitan que el calor se disipe. El efecto invernadero hace que nuestro planeta tenga una temperatura adecuada para el desarrollo de la vida que conocemos, pero el exceso de estos gases provoca que cada año que pasa sea más caliente que el anterior. Uno de ellos es el dióxido de carbono, producido principalmente por el uso de combustibles fósiles. La Tierra tiene un ritmo anual en el que los niveles de CO2 bajan y suben, como si estuviera respirando. Pero cada año que pasa se acumula más dióxido de carbono, llegando a registros sin precedentes. Actualmente sobrepasamos las 400 partes por millón. No habíamos tenido esa concentración desde hace millones de años. Otro gas de invernadero es el metano. Lo producimos muchos animales al digerir los alimentos y la principal fuente de metano en el mundo es el eructo de las vacas. ¡Ay! Una sola vaca puede producir 110 kilos de metano al año y el metano es entre 20 y 30 veces más peligroso que el dióxido de carbono. También hay metano atrapado en el llamado permafrost. Si este llega a descongelarse, sus niveles se dispararían, además de que se absorbería más calor al perderse la superficie reflejante blanca. Las consecuencias de esto pueden ser devastadoras. Estamos perdiendo una especie cada 20 minutos. Eso es como 27,000 al año. Las cosechas del mundo están bajando un 2% cada década. Bien, ahora que hemos abordado bastantes conceptos acerca del cambio climático, ya podemos profundizar un poco más acerca de esto y hacer la distinción entre los cambios climáticos naturales y los artificiales. Algo que es muy importante que conozcamos es que nuestro planeta ha sufrido
una cantidad muy grande de cambios climáticos a lo largo de su historia. Estos que han variado la temperatura global ampliamente, desde fenómenos que han sido criogénicos, el planeta de hecho ha estado congelado al menos 2 veces en toda la historia, y también periodos muy calurosos de tiempo, como por ejemplo los que pasaron en el Carbonífero o durante la época de los dinosaurios, que eran mucho más cálidos que en la actualidad. Entonces, ¿por qué debemos de estar preocupados ahora? Bueno, porque un cambio climático como al que nos enfrentamos en este momento es el más rápido al cual se ha enfrentado el planeta Tierra en toda su historia, o al menos de lo que tenemos registro. La variación es extremadamente grande y se produce debido a que los seres humanos estamos en nuestros medios de producción generando muchas emanaciones de gases hacia la atmósfera, los cuales tienen un efecto que llamamos invernadero. Eso lo vimos en la clase anterior y así pudimos saber cómo es que estos gases de efecto invernadero mantienen alta la temperatura a nivel planetario. Estos gases se producen por la necesidad humana de producir bienestar y de generar pues una vida más cómoda, y a medida que producimos cualquier cosa se generan estas emanaciones principalmente como CO2. Estos gases vienen tanto de la combustión de los combustibles fósiles, también de la agricultura, del uso del terreno para otras cosas. Por ejemplo, pasamos un bosque a una urbanización, y así casi que toda actividad humana es impactante y la podemos medir, y de hecho se hace como equivalentes en la producción de dióxido de carbono, que es el gas de efecto invernadero más importante. Ahora bien, estos gases de efecto invernadero no solamente tienen esas consecuencias, hay otros fenómenos adicionales. Por ejemplo, se producen algunos gases como los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre, el trióxido de azufre, que generan además otros compuestos en la atmósfera, como podría ser el ácido nítrico, el ácido sulfuroso y el ácido sulfúrico respectivamente. Como vimos en la clase anterior, estos ácidos pues precipitan hacia la tierra o se acumulan en los cuerpos de agua y generan acidificación en este fenómeno que llamamos lluvia ácida. Por un lado, la lluvia ácida obviamente impacta a los ecosistemas debido a que, por ejemplo, muchas plantas son sensibles a la acidificación del suelo y ya no pueden adquirir de la misma forma sus nutrientes, y algunas de ellas ni siquiera pueden crecer ahí, incluso los propios cultivos. Así también la vida marina sufre algunas consecuencias. Por ejemplo, aquellos organismos que poseen conchas u otras estructuras calcáreas pues tienden a sufrir, digamos que empieza a decaer esa estructura calcárea, lo que los hace más blandos y les genera problemas como enfermedades. Tal es el caso muy conocido de los corales. Y así, otro de los efectos al acidificar el agua es que es más difícil que el oxígeno se solubilice, y esto puede llevar a una gran mortandad de individuos. Pero por otro lado, no solo es eso. Si acidificamos la atmósfera, también tenemos problemas para algunas estructuras como puentes metálicos, otra infraestructura que ha hecho el ser humano. El papel incluso se degrada porque está acidificada la atmósfera. Esos son algunos de los problemas extra, digamos, que se generan debido a la producción de estos gases. Pero además, al variar la temperatura y producir ese cambio climático, existen otras variables y otros eventos que suceden. Por ejemplo, el incremento en los fenómenos naturales extremos, tales como sequías, inundaciones, tormentas, oleaje también, que conllevan múltiples problemas a nuestras poblaciones. Entre estos problemas que se generan extra tenemos el derretimiento de los polos y la subida del nivel del mar. Entonces ahora veremos un pequeño video sobre cómo se está llevando esto del derretimiento de los polos. El hielo en el archipiélago de Svalbard se está derritiendo. El investigador polar más famoso de Noruega, Kim Holmen, lleva mucho tiempo advirtiendo de este desastre. Estamos perdiendo el Ártico tal y como lo conocemos a causa del cambio climático.
Es una advertencia de los problemas y dificultades que se extenderán por todo el planeta. A medida que el hielo se funde, afloran sus secretos. Este es el esqueleto de un mamut emergido entre el barro del Ártico ruso tras 10.000 años en el permafrost. La subida de las temperaturas está desenterrando tesoros para los investigadores. Un esqueleto completo constituye un valioso hallazgo porque los fragmentos aislados de hueso no nos aportan información completa. En este caso sabemos la localización precisa del mamut, sus orígenes y que se trata de un individuo aislado. El Ártico baña las costas de Rusia, Canadá, Estados Unidos y Groenlandia, pero su hielo afecta a todo el planeta. Las temperaturas árticas están subiendo más rápido que en el resto del globo, especialmente en los últimos años. La diferencia de temperatura entre los polos y el Ecuador se reduce, y con ello se frenan las corrientes de aire que influyen en el clima terrestre. El resultado es un clima extremo. Los sistemas de altas y bajas presiones permanecen durante más tiempo sobre una misma zona, dando lugar a inundaciones o sequías. Bien, hemos visto algunas de las consecuencias del cambio climático a escala global. Ahora podrías estarte preguntando cómo nos afecta esto personalmente. Bueno, en América Latina, y lo puedes ver en las noticias, existe pues un arreciamiento en intensidad y en frecuencia de fenómenos climáticos y en realidad ambientales extremos, tales como tormentas, inundaciones, huracanes, granizadas, nevadas, sequías, inundaciones. Toda esta serie de eventos pues tienen su sustento en las variables climáticas. Así entonces hay unas regiones, por ejemplo, donde al variar esta temperatura empieza a haber unas precipitaciones más intensas y por periodos más cortos. Esto hace, por ejemplo, que ya no pueda infiltrarse el agua con la misma facilidad que lo hacía antes. Y también puede ser que las estaciones secas sean un poco más prolongadas y eso produzca sequías. Son algunas de las cosas a las que estamos expuestos prácticamente a diario en nuestra región. Solo en 1998, si lo recuerdas o te han contado, el huracán Mitch en El Salvador dejó unas 600,000 personas damnificadas, o sea, afectadas por las lluvias o sus consecuencias posteriores. Así en 2020, que es algo mucho más reciente, la tormenta tropical Adrián dejó también un aproximado de 27 personas fallecidas y eso acaba de suceder. Entonces es algo en lo que estamos con un constante enfrentamiento. Ahora bien, ¿qué podemos hacer individualmente como personas para frenar o disminuir estos efectos del cambio climático? Pues hay varias cositas que se pueden ir haciendo. Para empezar, es importante que ahorremos agua. ¿Por qué ahorramos agua? Bueno, como mencionamos antes, ya no es tan fácil que el agua se infiltre y además, cuando la temperatura es más alta, el agua superficial se puede evaporar con mucha más facilidad. Entonces el agua empieza a volverse un bien escaso, el agua dulce nos referimos. Entonces, lo bueno es, o lo importante sería ahorrarla para que tengamos ese vital líquido. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, es ser mucho más eficiente en nuestras compras, no desperdiciar y no generar tantos residuos. Es decir, hay que reutilizar. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque todos los bienes que producimos inciden en que se generen gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque lo hacen en una fábrica y entonces se utiliza energía y combustible, por ejemplo. El caso de la energía tiene también una mención importante y es que debemos ahorrar energía. Esto es necesario debido a que la mayoría de la energía que se produce en el mundo pues ocurre o se hace quemando combustible fósil u otras fuentes como gas natural, por ejemplo, que son menos impactantes, pero que también producen emanaciones de efecto invernadero. Estas son algunas de las cosas que podemos hacer todos en nuestro día a día. Ahora bien, ¿qué tal si vemos también un experimento que podemos hacer en el día a día para medir los efectos que tiene este cambio climático en la temperatura? Veamos.
Bien, ahora armaremos dos dispositivos semejantes. Así, colocamos la plastilina sobre las tablas como base de los termómetros. Luego, rotulamos los vasos como A y B, colocándolos cerca de un termómetro. Verteremos agua en A y bebida carbonatada recién abierta en B. Después cubrimos con los frascos dejando uno como control. El último termómetro quedará afuera para medir la temperatura ambiente. Finalmente, exponemos los utensilios al sol por 1 hora. ¿Cuál ha sido el resultado? Los termómetros indican que el dispositivo B, que contiene soda, está a mayor temperatura que A, que contiene agua. Pero ambas son mayores que el frasco control, y todas son mayores que la temperatura ambiente. ¿A qué se deben las diferencias? Veamos. Primero, cuando expusimos los frascos al sol, estábamos suministrando energía lumínica a los pequeños sistemas que construimos. Segundo, una fracción de esta se reflejó en el cristal, pero la mayoría fue absorbida por las superficies internas, calentándolas. Tercero, los líquidos también absorbieron energía, por ello, una parte se evaporó y el gas se acumuló invisible al interior. Cuarto, al mismo tiempo, por estar calientes, las superficies comenzaron a liberar la energía acumulada en forma de radiación infrarroja, la cual es invisible, pero que percibimos como calor. Quinto, normalmente, esta radiación se disiparía, pero las moléculas flotantes de vapor atrapan buena parte de ella, lo que incrementa su movilidad y así la temperatura al interior. Los gases con esta propiedad se llaman gases de invernadero, porque su efecto recuerda cómo los invernaderos mantienen tibias a las plantas al retener la radiación entre sus paredes, como ocurrió en el frasco control. ¿Y por qué fue mayor la temperatura en B? Debido a la soda. Las refrescantes burbujas de estas bebidas no son más que dióxido de carbono de fórmula CO2 que escapan a la atmósfera. Quizás sepas que los seres humanos exhalamos CO2, pero ¿sabías que también es un potente gas de invernadero? Observa que la soda ya no libera burbujas porque el CO2 ha escapado. Ahora flota dentro del frasco. Como las sodas contienen agua, también se liberó vapor. Así, el efecto de combinar ambos gases es más intenso. Bien, espero que pudieras ver que es sencillo hacer una experimentación del clima, se puede hacer en tu casa. También espero que te haya gustado y que hayas aprendido mucho más sobre el cambio climático, una temática muy impactante para todos nosotros como personas. Ahora, pues llegamos al final. Por favor, continúa manteniendo tus medidas sanitarias y continúa aprendiendo en casa. Antes de que te vayas, por favor, observa un pequeño mensaje que hemos preparado para ti. Gracias. ¡Lo lograste! Llegaste al final del año escolar. Nos sentimos muy orgullosos de todo el trabajo que has hecho. Sabemos que ha sido un año muy diferente y que nos ha tocado adaptarnos a esta modalidad. Pero juntos hemos estado aprendiendo temas muy interesantes y experimentos fascinantes. Hemos abordado temas de maneras diferentes para que los puedas comprender con mucha facilidad. Y recuerda, siempre mantén las medidas sanitarias. En la medida que te proteges, proteges a tu familia. Te esperamos el próximo año con nuevos contenidos, nuevos experimentos y nuevas formas de seguir aprendiendo. ¡Adiós! ¡Adiós!
Gobierno de El Salvador.